Uno puede perseguir miles de bandas, pero si no entiende que lo que requerimos es controlar territorios, rutas de transporte, zonas donde hay colegios, conglomerados comerciales, lugares específicos donde ocurren los delitos. El delito no ocurre en todos lados, ocurre mucho en pocos lugares. Ese sitio es el que debe controlarse. Y eso requiere mucho análisis criminal. Junto a eso, inteligencia criminal para entender quiénes son los que operan en este lugar. De esas organizaciones. Entonces, pero eso requiere estudiar, requiere entender el problema de fondo para poder con eso alimentar la estrategia de reacción. Pero lamentablemente en muchos escenarios la evidencia y la ciencia es dejada de lado. Y claro, pero el problema es que cuando tú no tienes el enfoque que tú estás proponiendo, ¿qué es lo que te ocurre? Que das el manotazo, ¿no es cierto? Estado de emergencia. A mí me habló un militar desde Trujillo que estaba muy molesto, me decía, estamos parados acá. Hace una semana no tenemos idea para qué, porque nadie nos ha dicho qué tenemos que hacer, pero bueno, como hay que impresionar un poco a la gente, ahí estamos, ¿no? Y además, ¿no? Y además hay estudios que ya te demostraron que el estado de emergencia no solamente no funciona, sino te deslegitima. ¿Por qué? Porque la gente tiene la expectativa de que se tomen medidas, siguen ocurriendo delitos y al final la ciudadanía siente que esa medida no sirve, no tiene el impacto que se espera, ¿no? Ahora, ¿qué cosa hacer? ¿Qué cosa hacer? Porque el gobierno está haciendo su cuarto de guerra, pero la bronca con la fiscalía sigue, ¿no es cierto? Y no parece que se va a detener. O sea, cualquier día de estos se vuelan a la fiscal de la Nación, a la presidenta de la Corte Suprema. Pero el problema es que no tiene que ver con lo que nos interesa a los ciudadanos, ¿no es cierto? Que es el agobio por la crisis de inseguridad. Para empezar, el problema número uno tiene que ver con las broncas que hay por los procesos políticos, las investigaciones por corrupción. Tiene que ver con cualquier cosa menos con los problemas de los ciudadanos. Sí, efectivamente, y lamentablemente se ve muy lejana la posibilidad de que ese binomio se articule nuevamente, ¿no? Insisto, en ambas instituciones hay capacidades, hay muy buenas capacidades, hay personal de primer nivel, pero lo que se requiere es hacer una tregua, una pausa. Me apena tener que ponerlo en esos términos, pero creo que es urgente que en este contexto, en esa situación, que este binomio se siente y entienda que tenemos al frente un enemigo muy grande que no solamente nos está matando, sino que se está comiendo las bases económicas y democráticas del país. La minería ilegal, el narcotráfico, la extorsión, está minando la capacidad distributiva, poca capacidad distributiva que tiene el país en este momento, porque está cayéndole encima a los emprendedores, está cayéndole encima a la gente más vulnerable, o sea, la gente que levanta la cabeza un poquito. Esta chica, Milagros Valdivieso, que acaban de asesinar, por Dios, era un negocio pequeño, de barrio, un pequeño laboratorio de análisis, y la chica brava, porque su padre es un hombre que le ha educado en una actitud de pelea por sus derechos y todo lo demás, no le da la gana, puede pagarle a los extorsionadores y la matan. Y en los colegios, y ella ha denunciado y no ha servido de mucho, ¿no? lo que hizo, ¿no? Y en ese escenario, por ejemplo, el tema de los colegios es más preocupante, porque tú encontramos escenarios donde tú posiblemente terminen matando al dueño del colegio o al director del colegio en medio de, que ya ocurrió, de hecho el año pasado tuvimos un episodio como ese, ¿no? Entonces creo que sí es urgente que las autoridades entiendan que quienes están en el medio de esto somos los ciudadanos, y el asunto es ya... Ahora, me decían ayer que nadie quiere ser ministro del Interior. Dina Boluarte está buscando desesperadamente un ministro del Interior y parece que nadie quiere agarrar esa papa caliente, ¿no? Bueno, es siempre el asiento más complicado de todos, es un asiento muy difícil el Interior. Más aún en esta situación. Y en este contexto mucho más, porque lamentablemente le van a pedir resultados mañana, o si no es ayer. Ya han pasado 3-4 días de la censura del ministro Santibáñez, bueno, y lamentablemente no es un asunto que se pueda postergar más, ¿no? Ahora, ¿cómo debería ser? Tú has dicho, lo has señalado en este reporte para el comercio, lo acabas de decir ahora, o sea, tiene que haber esta articulación, si no, o sea, esto que tú llamas la tregua. Acá tiene que haber una tregua para empezar, para enfrentar al enemigo común. En segundo lugar, hay que hacer un esfuerzo por entender qué diablos tenemos exactamente al frente, porque estamos como en una nebulosa, ¿no? Sí. Ahora, pero igual tienes que poner gente, ¿no? ¿Quién tiene que ser ministro del Interior en estas circunstancias? ¿Quién podría ser? Bueno, hay que darle en todo caso, más que quién podría ser, hay que darle prioridad a nuestro gusto, por lo menos en uno. Análisis criminal, entender cómo funciona este fenómeno, entender que el gran problema de fondo es un asunto de control territorial, ¿sí? Uno puede perseguir miles de bandas, pero si no entiende que lo que requerimos es controlar territorios, rutas de transporte, zonas donde hay colegios, conglomerados comerciales, lugares específicos donde ocurren los delitos. El delito no ocurre en todos lados, ocurre mucho en pocos lugares. Ese sitio es el que debe controlarse. Y eso requiere mucho análisis criminal.
Junto a eso, inteligencia criminal para entender quiénes son los que operan en este lugar. Y un poco en la línea de lo que tú mencionabas, ¿no? Dejar que produzca inteligencia para llegar no solamente al sicario inmediato, sino para poder llegar también a quienes son sus líderes. Y un tema tercero que es importante, hoy, digamos, la evidencia más crítica en torno a la criminalidad tiene que ver con el sicariato, y eso es homicidio. Y eso implica dos cosas: quiénes son los sicarios y dónde están las armas, dónde las consiguen, cómo llegan a sus manos. Claro. Eso, en términos tácticos operativos, debería ser un poco la prioridad de acción en este momento. Ahora, el otro día me llamó la atención, alguien pidió, lo voy a encontrar, señora Magariño, porque te recibo tantos mensajes que se me van, pero le preguntó al GPT, a la inteligencia artificial, ¿no es cierto? En el Perú, ¿qué medidas que toma? Y una de las cosas que propone la inteligencia artificial, me parece mentira estar hablando de esto, es que legislación dura tienes en el Perú. O sea, no es un problema de leyes más duras, pero por ejemplo, la inteligencia artificial decía, tienen que hacer algo así como la ley de colaboración eficaz o la ley del arrepentimiento contra el terrorismo. Es decir, como las características de las organizaciones son estas que tú has descrito, Nicolás, tienes que recurrir a mecanismos que si uno de estos que ha participado en el ataque al bus de Armonía es alguien que no ha matado directamente, ¿no es cierto? Pero que ha participado en un hecho que terminó en un homicidio. Habría que reclutarlo para que se pase este lado y nos dé la información. ¿Quién contrató a ese grupo? ¿Quién es el siguiente eslabón en la cadena? Pero para eso necesitas tener el marco legal que te permita sentarte, el policía, el fiscal, y hacer lo que se hizo con la gente de Sendero Luminoso, ¿no es cierto? Y lo que se ha hecho en los casos de corrupción, ¿no? Sí, pero marco legal que en este país ha retrocedido seriamente en esos últimos meses, ¿no? Que tiene que ver con la nueva tipificación de crimen organizado, todos los asuntos vinculados a la colaboración eficaz, la prisión preventiva y demás temas que han ido dejando margen de acción para que la impunidad se expanda, ¿no? Ahora, es clave en esta lógica que entendamos que el crimen organizado es un negocio. Es un negocio. Esto finalmente tiene como objetivo generar plata. Entonces, el incentivo que genera en torno a los sujetos es un incentivo económico. O golpearles en el dinero, dónde está la plata que están produciendo. Y segundo, efectivamente, en esa lógica de reclutamiento es cómo yo te genero un incentivo positivo para que tú vengas y quieres delatar a tu jefe, a los líderes y demás asuntos. Para terminar, me ha parecido muy buena esta conversación, Nicolás. Pero tú dices, tiene que haber articulación, policía, Ministerio Público, Poder Judicial, sistema penitenciario. Tiene que haber una inteligencia en el sentido para empezar de entender qué diablos es lo que tenemos al frente y hay que trazar ya. Pero tú necesitas un ministro del Interior